Buenas noches, pueblo dominicano. Buenas noches, mundo que nos escuchas a través de las redes. Estamos aquí en su programa Palabra a Tiempo, que se transmite de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche por su canal GDM Estudio TV, canal 74. Esta noche tenemos la excusa de nuestro compañero Algeni Pérez, que se encuentra cumpliendo compromisos de trabajo por la zona del Cibao. Viene de camino desde Santiago. Anoche me tocó a mí, estaba en La Vega cumpliendo compromisos de trabajo y no pude estar presente anoche. Él estuvo dándole un programa interesantísimo, espero que lo busquen en las redes, en YouTube, para que lo vean, entrevistando a su pastor. Hoy tenemos otro pastor invitado, pero este viene de lejanas tierras. Es el pastor Plinio Orozco, que viene desde Venezuela. Pero antes de entrar con nuestro invitado, hay unos cuantos temas de actualidad nacional que quisiéramos tratar con ustedes. Lo primero es la muerte del señor Juan Arístides Taveras Guzmán, un hombre que sirvió al país desde diferentes estamentos, como fueron, él fue canciller de la República, él fue ministro de Trabajo, entre otros cargos que ocupó en la administración pública. Por eso, el día de hoy fue declarado por el Poder Ejecutivo Día de Duelo Nacional. Es importante que sepamos que cuando una personalidad fallece y el presidente de la República decide emitir un decreto declarando Día de Duelo Nacional, todos los dominicanos debemos prestarle atención, porque alguien importante para nuestro país ha partido. Nos sumamos al dolor de la familia y le manifestamos nuestra condolencia. Por otro lado, hay una enfermedad que está causando estragos entre los ciudadanos dominicanos, al punto de que aún a través de publicidad en los medios de comunicación, el Ministerio de Salud está llamando la atención de su personal médico. Me estoy refiriendo a la leptospirosis. La leptospirosis, que es una enfermedad que lamentablemente muchos desconocen, pero que puede matar en 3 días si no se toman los correctivos a tiempo. Y quiero dar esta información no solamente como una noticia, como una información, sino como un llamado a la ciudadanía, a la población, a estar alerta para protegernos y saber cuáles son los síntomas de esta enfermedad, de modo que, como se parece un poco a la gripe, no creamos cuando nos dé fiebre que estamos con una enfermedad sencilla, porque puede ser leptospirosis. La leptospirosis se contrae a través de la orina de la rata o de el ratón, como nosotros le llamamos aquí en República Dominicana. La leptospirosis es un microorganismo
que llega al torrente sanguíneo y que si no se toman, repito, las previsiones, se puede fallecer en pocos días. Incluso tengo el testimonio lamentable de un joven que menos de 30 años de edad, que residía ahí en el Ensanche La Fe, cerca de donde yo prácticamente me crié. Su esposa dejó la comida encima de la meseta. No, parece que no la tapó bien. Un ratón vino, un ratoncito de esos chiquiticos, entró, dejó infectado el plato. Luego él vino sin conocer qué había pasado. Se comió la comida y a los 3 días lo estaban enterrando. Yo quiero llamar la atención porque nosotros, los dominicanos, somos muy desprovistos. No tomamos previsiones, no nos cuidamos. Y luego vienen consecuencias a nuestras vidas. Cuando se recibe un producto enlatado, sobre todo de un comercio, se debe lavar antes de destaparlo, porque esas latas que están en almacenes, a veces por meses, son proclives a que las ratas que circundan en esos almacenes depositen sus orinas en esas latas. Luego usted destapa ese enlatado o ese producto y sin saber está dándole a su familia o usted mismo ingiriendo un veneno, una infección que le puede causar la muerte. Incluso esa lata que abren hacia adentro, el destapador, yo no me gusta utilizarla. Porque es que se contamina el líquido que está dentro con la misma tapa. Debemos tomar precauciones para evitar la leptospirosis. Otro tema que quiero tratar con ustedes es una información que salió en el día de hoy en el periódico Diario Libre, que establece que un estudio llevado a cabo entre los países de América Latina, lo pueden buscar en la página 8 de este diario. Nosotros los dominicanos, o mejor dicho las dominicanas, ocupamos el primer lugar en que las jóvenes se unen a más temprana edad. Y me llama la atención porque ¿qué sociedad es la que nosotros estamos formando cuando nuestras jóvenes de 14, 15, 16 años no quieren dedicarse a estudiar, a prepararse, a hacerse de una profesión, a buscar la forma de ser productivas, y lo que quieren es estar fumando juca, estar utilizando estupefacientes, metidas en discotecas y en muchísimas otras cosas que no le van a permitir desarrollar una vida que sea para el bien colectivo. Pero ese estudio establece y dice esa misma palabra, se unen, que somos el primer lugar en que las jóvenes se unen a más temprana edad. O sea, porque ya ni siquiera se habla de matrimonio. Ya vamos a juntarnos, se unen
y ya de ahí sale una familia. En el mejor de los casos. Porque en la mayoría de los casos lo que ocurre es que esa muchacha le pare 1, 2 o 3 hijos a un hombre y luego éste la abandona. Luego están ellas cogiendo lucha para que él le dé la manutención de sus hijos. Quiero llamar la atención a las jóvenes sobre todo, a las madres, a los padres, porque ¿qué experiencia tiene una joven de 16, 17 años para criar un hijo, una hija, para el bien colectivo en nuestro país, para que sea un hombre, una mujer de bien, de principio, de trabajo, de beneficio nacional? Yo creo que nosotros tenemos que prestarle atención a lo que está pasando. Y a ti, joven, te quiero dar un consejo. A ti, joven, que me escuchas y que quizá tiene 14 o 15 años, 16. Si sales embarazada, si te pones a practicar el sexo antes de tiempo, posiblemente hasta ahí llegue tu vida. Porque las posibilidades de tú terminar tus estudios, si los estás llevando a cabo, las posibilidades de hacerte una profesión, las posibilidades de cambiar de vida, se reducen considerablemente. Una joven, luego de que sale embarazada, ya el tiempo no le alcanza para dedicarle tiempo a su hijo o su hija y también a los estudios. Piénsalo bien y toma tiempo para ti misma. Por último, entre los temas que quiero tratar esta noche está la de el presidente de la Federación de Estudiantes Dominicanos, que está preso por falsificación de documentos. Específicamente se dice, lo acusan de que él falsificó unos pasaportes. Yo no sé si él es culpable o inocente, porque no soy el juez para determinar eso. Pero una cosa sí sé, los dominicanos tenemos que aprender a que cuando alguien de nuestro entorno comete un hecho o es acusado de un hecho, que vaya y enfrente esa realidad ante los tribunales, y si es inocente será determinado, pero si es culpable, nosotros no tenemos por qué estar protegiéndolo. Y ese es un llamado que le hago a los estudiantes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. En estos días no se ha podido dar clases porque hay un grupo de estudiantes que se han dedicado a hacer huelga, a tirar piedras en los alrededores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en protesta porque su líder, su representante, su presidente está preso. Pero ustedes no tienen por qué estar haciendo esas huelgas, porque si él es inocente, se va a demostrar. Y si no, ustedes están apoyando a una persona que ha cometido un delito. Ustedes están apoyando a alguien que ha cometido una falta grave. Así es que hago este llamado y le pido a todos los actores que intervienen en la Universidad Autónoma de Santo Domingo que interpongan sus actitudes para que las clases se reanuden a la mayor brevedad posible
y que se acabe en este país el estar respaldando a través de esas acciones a las personas que son sometidos a la acción de la justicia. Tenemos que ir a nuestra primera pausa. Cuando regresemos, vendremos con nuestro invitado, el pastor Plinio Orozco, que viene desde Venezuela. Siga con nosotros, que cuando regresemos estaremos aquí en su programa Palabra a Tiempo. Facilitar a más dominicanos el derecho a un techo propio, seguro y digno, solo se logra con 3 cosas: trabajo, trabajo y más trabajo. El gobierno asumió el compromiso de entregar un hogar a aquellos que vivían en las zonas más vulnerables, con proyectos como la Nueva Barquita, Nuevo Boca de Cachón, El Rito en La Vega y Mesopotamia. Miles de familias dominicanas ahora tienen la casa que soñaban, en un lugar seguro. El trabajo nunca para. Y este año comenzaremos el proyecto Domingo Sabio, que cambiará para siempre el entorno de 45,000 dominicanos que hoy viven con el inminente peligro que representa el río Sama. Solo un gobierno que trabaja incansablemente construye futuro. Solo un país de gente que trabaja continúa avanzando. Gobierno de la República Dominicana, con la gente y para la gente. Ver la dedicación, progreso y calidad de vida de mi maestra de artes inspiró en mí el deseo de enseñar. Quiero crecer, apoyar a mi gente, influenciar positivamente los jóvenes de mi comunidad, y con la carrera de educación lo puedo lograr. Siendo maestra puedo vivir mejor, tener mayores oportunidades, llegar hasta donde quiero y ser un orgullo para mi familia. Sé parte de la familia magisterial. Ven, aplica por una de las 20,000 becas que el gobierno del presidente Danilo Medina ha dispuesto para los estudiantes de excelencia en la carrera de educación. Infórmate en el 809-535-8006, extensión 103, 104, 105 y 106. Ministerio de Educación. Buenas noches. Estamos aquí en su programa Palabra a Tiempo. Recordamos que está con nosotros Faustino Reyes en la coordinación y Arsenio Valdés en los controles. Quien les habla, el ingeniero Jesús Ogando. Y hoy hemos puesto la excusa de nuestro compañero Algeni Pérez, que está cumpliendo compromisos laborales. Nos es de grata honor el tener dentro de nosotros un invitado internacional, un pastor que viene desde Venezuela, está aquí cumpliendo labores ministeriales, y qué privilegio que él haya sacado un rato de su tiempo, tan apretada agenda, para estar con nosotros en este programa Palabra a Tiempo. Nos referimos al pastor Plinio Orozco. Buenas noches, pastor. Muy buenas noches, Jesús. Sí. Díganos, háblenos sobre su experiencia allá en Venezuela. ¿Cómo se llama la iglesia que está pastoreando? ¿Es una iglesia grande? ¿Cuántos miembros tiene? Háblenos sobre esa. Bueno, en primer lugar, la iglesia está en la capital, en Caracas. Estamos al este de la ciudad. La iglesia se llama Iglesia Bautista Reformada Trono de Gracia. Cuenta con alrededor de unos 33 miembros actualmente y asisten unas 150 personas.
la mayoría de ellos jóvenes y personas de escasos recursos que se acercan cada semana a escuchar la palabra del Señor. Sí, 33 miembros. ¿Y cómo llega el pastor Orozco a ser el pastor de esta iglesia? Realmente es una historia un poco larga, trataré de resumirla. En el año 2008 me encontraba en la situación de muchos jóvenes hoy, sin Cristo, sin esperanza, entregado a los deleites temporales de este mundo, y por la gracia de Dios conocí a quien es ahora mi esposa, Catherine, quien en un momento me predicó el Evangelio del Señor Jesucristo, y luego de ese tiempo el Señor me salvó por su pura gracia. Fuimos creciendo poco a poco en la iglesia por la obra del Señor, y luego de un tiempo el Señor me llama a servirle en el ministerio pastoral. En el año 2012 tenía yo tan solo 25 años. Ya tengo 5 años sirviendo en este país. Yo nací en Colombia, me crié en Venezuela, y allí el Señor me ha llamado a servirle, a predicar la palabra fielmente cada semana. Y cuéntenos algo, aunque sea breve, sobre la situación en Venezuela. Sabemos que hemos escuchado por las noticias que hay muchas carencias, muchos problemas económicos, salud. Díganos algo con relación a esa situación. Bueno, la situación en Venezuela, conforme han pasado los años, se ha agudizado mucho más, específicamente la escasez de alimentos, de medicamentos, principalmente los alimentos de mayor necesidad. En Venezuela se consume mucho la harina de trigo, el arroz, como en muchos de nuestros países, y son los alimentos que cuesta conseguir. Las personas solo pueden ir a comprar un día a la semana, según termine el número de su cédula, y no es lo que deseen comprar, sino lo que existe en el automercado. Esto ha agudizado la situación. Aquí en nuestro país a los automercados le llamamos supermercados. Ok. Sí. Ok, en los supermercados escasean los... Que allá se le llaman automercados. Automercados también. Esto ha ocasionado una gran crisis que ha afectado desde las personas más vulnerables en una nación, como lo son los niños y las personas adulto mayor, quienes se encuentran en estado de desnutrición en la mayoría. Por otro lado, la escasez de medicamentos, como medicamentos para la atención, y podrán imaginarse ustedes personas de 50, 60 años medicadas de por vida en medicamentos para la atención sin conseguirlo. Esto ha aumentado también la crisis hospitalaria y todo lo demás. Dentro de todas estas situaciones, sin duda alguna, hemos visto la provisión y el sostén de Dios en estos días difíciles, pero esta es de manera muy breve la situación que estamos viendo muchos en Venezuela en este momento. Sí. Ustedes son una iglesia bautista reformada. Correcto, así es. ¿Qué significa bautista reformada? Una iglesia bautista reformada, siempre hay una respuesta larga y una corta para muchas cosas. En este momento daré la corta. Si pudiéramos hablar de qué es una iglesia bautista reformada, pudiéramos hablar de una iglesia apegada a las Santas Escrituras. Algunos pudieran decir, bueno, pero mi iglesia también es apegada a las Escrituras. Pero no se trata de solo citar un texto bíblico el domingo y luego empezar a hablar de mí y de mis experiencias. Se trata de explicar el texto en su contexto y aplicarlo a la vida de las personas. Una iglesia bautista reformada es una iglesia teocéntrica, centrada en Dios, donde Dios se lleva toda la gloria, donde la salvación del hombre es Dios quien se lleva toda la gloria, es Dios quien salva, es Dios quien santifica, es Dios quien hace esa obra regenerativa en la vida del hombre, y una iglesia bautista reformada sí lo cree. En la adoración no se trata del hombre, no es el centro el día domingo en la adoración. La adoración va dirigida a Dios, Él es el centro de la adoración, no lo que el hombre piense, sino lo que Dios ha determinado en su palabra. Y sí, precisamente, tú has dicho la palabra de Dios, pero, por ejemplo, los que creen en el Corán, creen que esa es la palabra de Dios. Los que creen en otros libros, creen que es la palabra de Dios. ¿A qué libro tú te estás refiriendo cuando hablas de la palabra de Dios? Yo me refiero a lo que conocemos como la Biblia. De hecho, a pesar de que el Corán y otros libros muchas veces hacen alusión a algún Dios, la Biblia es el único libro que
pues se le atribuye el título de palabra de Dios con D mayúscula, el Dios creador, el Dios que envió a su Hijo Jesucristo a morir por cada uno de nuestros pecados y que inspiró alrededor de 40 hombres para darnos esta palabra veraz y que a lo largo de los tiempos ha transformado vida de hombres pecadores para convertirlos en adoradores de un Dios vivo. Excelente. Y puedes decirnos cuáles son los requisitos básicos para una persona hacerse miembro de la iglesia a la que usted pastorea. El requisito primordial, como lo establece la Escritura en el libro de los Hechos, es que se arrepientan de sus pecados y crean únicamente en la obra de Cristo. La Biblia dice que aquellos que se arrepentían de sus pecados y creían en Jesús eran añadidos por Dios a la iglesia. No se trata de que un día levanté la mano en una iglesia o pasé al frente. No se trata de las buenas obras que nosotros pensamos que hacemos. No, se trata de la obra de Cristo en la cruz. Nosotros somos pecadores y para nosotros correr a Cristo en fe, primero debemos reconocer que hemos pecado contra un Dios santo. Hemos violado su ley. Por eso el requisito para ser miembro de la iglesia de Cristo es arrepentirnos de nuestros pecados contra un Dios santo y creer en la obra de Cristo, esa justicia perfecta en su muerte en la cruz y que Él resucitó de entre los muertos para darnos vida a cada uno de nosotros. Sí, eso significa que ustedes creen que el mundo está... las personas cuando nacen pecadoras. Así es, la Biblia dice, porque por encima de nuestras opiniones debemos colocar las palabras de Dios, y la Escritura dice en Romanos capítulo 3 que todos están bajo pecado, que no hay justo ni aun uno, que no hay quien haga lo bueno, que no hay quien busque a Dios. En primer lugar, podemos encontrar una confirmación a esas palabras al mirar a nosotros mismos. La Biblia dice, por ejemplo, no mentirás. Y yo estoy seguro que los que están viendo este programa no pueden decir que nunca han mentido. ¿Qué título se le da a una persona que comete un asesinato? Se le llama asesino. ¿Qué título entonces le daremos a una persona que dice una mentira, mentiroso? Y la Escritura dice en el Nuevo Testamento que aquel que viola uno de los mandamientos se hace transgresor de todos. O sea que ya por violar un solo mandamiento de Dios nos hacemos acreedores del infierno, y lo único que nos puede redimir de eso es la obra de Cristo. Todos somos pecadores, mirando hacia nuestro propio corazón, porque la Biblia dice que allí fluyen nuestros malos pensamientos, los adulterios, nuestras mentiras, y mirando hacia nuestros alrededores podemos darnos cuenta que esta es una realidad. El hombre es pecador y necesita a un Salvador. Sí, eso quiere decir que una persona que se haya dedicado toda una vida a cometer crímenes, a cometer fechorías, un ladrón, un asesino, si cree en Jesucristo, Dios lo va a salvar, igualito que a una persona que nunca haya matado una mosca. Así es, lo que pasa es que nosotros medimos el perdón basado en nuestro estándar. Nosotros medimos el perdón de Dios basado en lo que nosotros los seres humanos somos capaces de perdonar y de lo que somos capaces de no perdonar. Entonces nosotros pensamos, yo no puedo perdonar a una persona que ha hecho todas esas cosas, por lo tanto Dios no puede hacerlo. Pero Dios es totalmente diferente a nosotros, por eso es Dios. Y la solicitud, lo que Dios demanda de un pecador es arrepentirse de sus pecados y creer, porque Dios no clasifica los pecados. Para Dios, una persona mentirosa es bienvenida al infierno como cualquier asesino. O sea, lo que nuestra sociedad clasifica como pecados escandalosos y no escandalosos, Dios no lo hace. O sea, para Dios todo pecado, el que sea, va en contra de su carácter santo, y cualquiera. La Biblia dice que desde los mentirosos hasta los asesinos no heredarán el reino de Dios. Pero para los unos como los otros hay esperanza en Cristo a través del arrepentimiento y la fe. Quiere decir que una persona que haya cometido como nosotros a veces los seres humanos juzgamos, una mentirilla, un pequeño pecadito,
ese pecado, por pequeño que sea, le hace reo de la condenación eterna. Así es, porque como bien digo, no se trata de la cantidad o como nosotros lo clasifiquemos, se trata de que cada uno de esos pecados, aún esos pecadillos, van en contra del carácter de Dios. Dios demanda de nosotros una santidad perfecta, una obediencia perfecta, y ninguno de nosotros puede decir que nunca ha pecado. Y un solo pecado, el que sea, nos envía al infierno, nos aleja de Dios. Sí, bueno, la verdad, usted tiene toda la razón, porque el tamaño de la culpa se mide en relación a contra quién nosotros pecamos. Correcto. Contra quién cometimos el hecho. Por ejemplo, si dos hombres se ponen a pelear ahí en la calle y uno le da una bofetada a otro, como son dos hombres normales, quizá todo quede ahí. Pero si la bofetada se la dan a un coronel del ejército, por el nivel del rango de aquel contra quien se cometió el hecho, es el mismo hecho. Así es. La consecuencia que va a sufrir ese que cometió el hecho de dar una bofetada a otro hombre van a ser mayores. Así es. Y si la bofetada se la dan al presidente de la República, las consecuencias serían mayores. Correcto. Entonces, como establece la Santa Escritura, la Biblia, nosotros en el Salmo 22, David, luego de haber adulterado con Betsabé y haber mandado a matar a su esposo, él fue un adúltero y un asesino. Correcto. Él dijo que había pecado contra Dios. Así es. Entonces, al final, una pequeña mentira es contra Dios. Por lo tanto, por pequeño que sea, es del tamaño de lo que es Dios. Por lo tanto, es infinitamente grande. Así es. Así es que estamos conversando aquí con el pastor Plinio Orozco, que viene desde Venezuela. Vamos a tener nuestra pausa comercial. Cuando regresemos, seguiremos en este su programa, Palabra a Tiempo. Facilitar a más dominicanos el derecho a un techo propio, seguro y digno, solo se logra con tres cosas: trabajo, trabajo y más trabajo. El gobierno asumió el compromiso de entregar un hogar a aquellos que vivían en las zonas más vulnerables, con proyectos como la Nueva Barquita, Nuevo Boca de Cachón, El Rito en La Vega y Mesopotamia. Miles de familias dominicanas ahora tienen la casa que soñaban, en un lugar seguro. El trabajo nunca para. Y este año comenzaremos el proyecto Domingo Sabio, que cambiará para siempre el entorno de 45,000 dominicanos que hoy viven con el inminente peligro que representa el río Sama. Solo un gobierno que trabaja incansablemente construye futuro. Solo un país de gente que trabaja continúa avanzando. Gobierno de la República Dominicana, con la gente y para la gente. Ver la dedicación, progreso y calidad de vida de mi maestra de artes inspiró en mí el deseo de enseñar. Quiero crecer, apoyar a mi gente, influenciar positivamente los jóvenes de mi comunidad, y con la carrera de educación lo puedo lograr. Siendo maestra puedo vivir mejor, tener mayores oportunidades, llegar hasta donde quiero y ser un orgullo para mi familia. Sé parte de la familia magisterial. Ven, aplica por una de las 20,000 becas que el gobierno del presidente Danilo Medina ha dispuesto para los estudiantes de excelencia en la carrera de educación. Infórmate en el 809-535-8006, extensión 103, 104, 105 y 106. Ministerio de Educación. En 5 años de Danilo Medina, definitivamente, República Dominicana crece y se democratiza.
Seguimos en su programa Palabra a Tiempo. Estamos conversando con el pastor Plinio Orozco, que viene desde Venezuela. Plinio, ¿qué te trae desde Venezuela a República Dominicana? ¿Desde cuándo estás aquí y cuándo piensas regresar? Estoy desde hace más de 8 días acá. Vine básicamente por un intensivo pastoral que se está dictando en Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo. Una capacitación para pastores. En Venezuela no tenemos esa posibilidad y con la ayuda de varios hermanos llegamos de visita acá. Estaremos hasta la próxima semana, si Dios permite. Sí, Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo. ¿Qué iglesia es esta? ¿Dónde está ubicada? ¿Sabes? ¿Conoces? ¿Cómo te relacionas con esta iglesia? Con esta iglesia tenemos amistad de hace varios años, en una iglesia donde se predica fielmente la palabra de Dios. Es una iglesia donde nos oponemos al 100% lo que muchas llamadas iglesias están haciendo hoy, de tratar de vender el evangelio, de pedir dinero por todo lo que hacen. Es una iglesia donde, como hablábamos al principio, teocéntrica, centrada en Dios, y donde la palabra de Dios es predicada por encima de todo. Sí, entonces, ¿sabe dónde está ubicada? Sé que la zona es Arroyo Hondo, no conozco mucho acá, pero sé que está por Arroyo Hondo. Aquí en el Distrito Nacional, Santo Domingo. Sí, así es, y ha sido una bendición estar allí en estos días. ¿Y cómo ese intensivo pastoral es un entrenamiento que ustedes... ¿cuántos pastores hay ahí en ese entrenamiento? Sí, es un entrenamiento, hay alrededor de unos 45, 48 pastores, hay de Cuba, Paraguay, Uruguay, México, Venezuela, Colombia, hay unos presentes de República Dominicana, Estados Unidos, México. Estamos reunidos allí, estamos desde el día de hoy hasta el día domingo recibiendo capacitación desde el liderazgo, consejería pastoral, predicación bíblica, disciplina eclesiástica y todos estos asuntos importantes que un líder de una iglesia debe conocer. ¿Cuántos pastores me dijiste? Alrededor de 45, 48 pastores de diferentes nacionalidades. Y mencionaste unas 7, 8 nacionalidades. Aproximadamente. Qué bueno. ¿Y cómo te sientes? ¿Cómo te está yendo en ese entrenamiento? ¿Está llenando tus expectativas? ¿Crees que vas a poder servir en tu país con una herramienta adicional que estás recibiendo aquí en estos momentos? Las expectativas yo diría que han sido superadas. Hoy ha sido el primer día. Para nosotros es muy grato porque la obra de Dios en Venezuela está comenzando y recibir capacitación de este tipo es increíble. Los hermanos, las personas aquí en República Dominicana nos han recibido muy bien, han sido días muy gratos, estamos muy contentos y cada material que se nos ha enseñado y se nos ha suministrado ya ha sido de gran bendición para nosotros, aun cuando es el primer día. Qué bueno. Bueno, esa era mi pregunta. ¿Qué trato te hemos dado o te están dando los dominicanos? Los dominicanos aquí en este país somos dados a atender muy bien a las visitas, a los que vienen, a los extranjeros. ¿Cómo te han tratado en este país? Hasta ahora muy bien. Nos parecemos muchos en nuestras costumbres entre Venezuela y República Dominicana. Acá la gente ha sido muy atenta, muy servicial. Nos hemos encontrado con muchos venezolanos. El clima ha sido un poco calor, pero nos hemos adaptado en estos días. Siempre el Caribe es muy grato. Hemos podido visitar ya una de las playas en el país y ha sido muy bello lo que nos ha tocado ver hasta ahora. Qué bueno. Volviendo otra vez allá a Venezuela, la composición, porque tú eres bastante joven, tu esposa también, obviamente, y ustedes son bastante jóvenes. ¿Cómo es la composición de jóvenes de edad en la iglesia que tú pastoreas allá en Venezuela? ¿Hay suficientes jóvenes? Mire, como decía, hay unos 150 asistentes. Pudiéramos decir que el 60-65% son jóvenes de entre 16 años y 28 años de edad. O sea, que hay muchos jóvenes, más de la mitad. ¡Wow! Qué bueno, porque la juventud
es el relevo de mañana. Sí. Y qué bueno que hay muchos jóvenes, porque donde hay jóvenes hay vida, hay esperanza. Y hablando de jóvenes, nosotros comentamos una noticia, una información que salió en el periódico sobre los jóvenes o las jóvenes en este país, en República Dominicana, que son dadas a unirse a más temprana edad. ¿Qué experiencia se está viviendo con relación a ese tema allá en Venezuela? No es una situación muy diferente y es triste que tengamos que decirlo. Ver ingresando a jóvenes entre 13 y 14 años a maternidades del país, madres solteras, porque ellas no se dan cuenta, pero los jóvenes solo las están usando, las ven como un objeto. Sí, qué bueno, disculpa la interrupción, tú continúas ahora. Qué bueno que trae esa información de que la mayoría son madres solteras, porque el estudio que salió en el periódico habla de unirse, pero las que salen embarazadas quizás superan por mucho a las que se están uniendo, y es que hasta cierto punto es mejor que se unan, aunque no se casen con alguien, aunque quizás no estamos de acuerdo. Lo que quisiéramos es que ellas se cuiden y dejen esas prácticas para cuando lleguen los momentos en que estén más preparadas física, mental y hasta educacionalmente. Entonces, pero hay un gran número que también está saliendo embarazada sin tener entonces ni siquiera un padre que proteja a esa criatura. Puede continuar. En nuestro caso particular, la mayoría son madres solteras. Como decía, ellas no se dan cuenta que muchos de esos jóvenes solo las ven como un objeto. La Biblia dice que todo ser humano lleva la imagen de Dios. Es eso lo que le otorga la dignidad al hombre. Pero los jóvenes hoy le dan valor a una jovencita por lo físicamente, cómo se ve, o lo atractiva, cómo luce. La usan para satisfacer sus deseos sexuales y luego las abandonan, y son ellas las que quedan criando a esos niños solas, y aquellos padres que ellos desobedecieron son los que las reciben en casa, son quienes las sostienen y son quienes cuidan inclusive de sus hijos. Y esa es la situación tan triste que se está viviendo en el país debido a la imprudencia y a la desobediencia de muchos jóvenes hoy, que están experimentando las consecuencias de su pecado, de su desobediencia cara a cara. Ellos están viendo las consecuencias cara a cara. Sí, realmente esa es la experiencia también que vivimos aquí en República Dominicana, como jóvenes de 13, 14, 15 años están saliendo embarazadas de una manera irresponsable, tanto de parte de ellas como de parte de los hombres que las embarazan. Y yo creo que nuestros gobiernos deben tomar previsiones, deben tomarse legislaciones que puedan dar al traste con esta situación y buscar que los padres que están engendrando esos hijos sean más responsables y que también se cuiden de estar embarazando menores. Yo pienso que si aquí, por ejemplo, se emite una ley de un hombre que embarace a una menor y tenga que pagar una multa de 200, 300 mil pesos, vamos a decir unos más o menos 100 mil, $10,000, unos $10,000 para que tú puedas hacer la comparación con lo que sería allá en Venezuela, o $5,000, que se le ponga una multa de $5,000 a todo el que embarace una menor, y que esos $5,000 el Estado lo coja y con eso pueda
si le pasa algo a esa joven o a la criatura que es gestada en el vientre, o se pueda apagar el parto, el embarazo, qué sé yo, quizá muchos se frenarían de llevar a cabo la acción. Al principio tú hablabas de la situación en Venezuela, una situación muy con mucha estrechez, muchos problemas económicos, no aparece fácilmente medicamentos, no aparece comida. ¿Cómo ustedes, que también decías al principio que la iglesia es una iglesia que está compuesta por personas de escasos recursos económicos, cómo se sostienen ustedes en estos momentos de tanta crisis allá en Venezuela? Nosotros sin duda alguna hemos visto la mano de Dios en su provisión. Él ha cargado el corazón de hermanos de diferentes nacionalidades desde el exterior, que han enviado dinero y cajas de comida que han servido para distribuirlas a hermanos en mayor necesidad. Antes de venir acá a República Dominicana, tuvimos un caso muy triste de un niño, un bebé de meses en estado de desnutrición, y por la gracia de Dios proveyó por medio de otros hermanos para asistir a esa criatura, y así con muchos hermanos. O sea, Dios ha venido proveyendo y cargando el corazón de otros hermanos que han tenido en bien ofrendar, no para que otros hombres se lucren y vivan de una manera ostentosa, no, sino para suplir las necesidades de alimento y de medicamento de hermanos muy vulnerables. Así que Dios ha venido proveyendo, y esto ha servido para fortalecer nuestra fe al ver de cómo Dios milagrosamente, extraordinariamente ha provisto para su iglesia en Venezuela. Me recordaste una anécdota de una señora muy pobre que estaba arrodillada orando, pidiéndole a Dios que le mandara el pan de cada día, y unos hombres malvados que estaban querían mofarse de ella, dijeron: tú verás. Fueron y compraron una funda de pan y se la mandaron con un joven, con un niño. Ve, llévale esta funda de pan a aquella señora, y si te pregunta quién se la mandó, tú le dices que el diablo se la mandó. y cuando llega el jovencito, el niño, y le lleva ¿y quién me mandó eso? Oh, eso se lo mandó el diablo. Gracias, Señor, que hasta el diablo tú utilizas para darme mi sustento. Entonces, la verdad es que si Dios es bueno y sostiene y provee para su pueblo, amén, qué bueno que ustedes no se han olvidado de dar gracias a Dios en estos momentos tan difíciles. Y una última, algo que quieras decir ya finalmente, algún llamado a nuestros televidentes, porque estamos llegando ya al final de nuestro programa. Bueno, lo que quisiera yo decirles a todos los que puedan estar viendo este programa, en primer lugar, reconocer que esta vida sin Dios es una completa miseria. Aún la persona más rica en este mundo sin Dios es la persona más pobre espiritualmente hablando. Así que mi llamado es a que busquen realmente a Dios de corazón, no al Dios que nos hemos hecho en nuestra mente, no. Al Dios de la Biblia, el Dios que nos muestra su carácter en la Biblia, el Dios que nos muestra su propósito y su voluntad en la Biblia, y poder conocer verdaderamente a aquel que pagó por cada uno de nuestros pecados en la cruz. Recuerden, todos estamos bajo condenación. Solo Cristo Jesús puede librarnos de esa condenación. Así que mi llamado es a que vengan en arrepentimiento y fe en Cristo, no confiando en lo que ustedes son, no confiando en lo que ustedes puedan hacer, sino en lo que Cristo hizo. Mientras tengamos vida y esperanza, pero después que esta vida se acabe, no habrá más esperanza. Así que podamos recurrir a Cristo, quien es la fuente de vida, de verdadera vida. Es Jesús. Amén. Muchas gracias, un gusto. Pastor Plinio Orozco, por acudir a nuestro llamado y estar aquí hoy en este programa Palabra a Tiempo, esperando que estas palabras hayan sido de estímulo y hayan sido de edificación y hayan sido de instrucción y de educación para nuestros televidentes.
Así es que a ustedes las gracias por su sintonía y les invitamos para que mañana a partir de las 7 de la noche estén de nuevo con nosotros en este canal GDM Estudio TV, canal 74, en su programa Palabra a Tiempo.